Hola y bienvenido al canal. Las versiones originales de los cuentos de hadas infantiles están llenas de romance, fantasía y personajes bondadosos que se enfrentan a los malvados villanos que siempre ganan. Pero si profundizamos en la investigación, en el lado oscuro de estas historias, veremos algo completamente diferente. La verdadera historia de Caperucita Roja dista mucho de la que nos han vendido en las películas de Disney. ¿Qué hay realmente detrás de la clásica historia de esta muchacha vestida con una capa y capucha color sangre, tan oscura como los mismos lobos que conoció? La tradición y el misticismo, el saber y la antropología están integrados en esta historia que, como saben, contrasta con lo que les leemos a los niños por la noche. Descubrámoslo en El Gato Curioso. Pero antes no te olvides de suscribirte al canal, darle al like y activar la campanita, para que YouTube te notifique cuando subamos el próximo video. El origen de Caperucita Roja. Según los expertos, el cuento de Caperucita Roja es una de las historias que más han sufrido cambios a lo largo del tiempo. Una leyenda que se remonta a la Edad Media y que posteriormente fue recopilada por varios autores para darnos una visión ligeramente diferente a la historia original. Charles Perrault fue el primero en incluir a Caperucita Roja en sus cuentos populares en 1697. A diferencia de Hansel y Gretel, Caperucita Roja no era muy conocida en Europa. Era un relato que se contaba por la zona norte de los Alpes, con lo cual tenía sus propias tradiciones en espacios muy limitados y cerrados. Sin embargo, la historia tenía bastante interés y valía la pena contarla y popularizarla. Perrault sintió que había que hacer algunos cambios para que fuera apropiado para los niños. En 1812, los hermanos Grimm también decidieron tomar la historia real de Caperucita Roja y hacerla propia, basándose en la obra de Luigi Tick, La vida y muerte de Caperucita Roja, dándole un giro al final, y convirtiéndola en una tragedia en la que aparece por primera vez la imagen de un leñador. Los hermanos Grimm también trabajaron duro para refinar algunos aspectos de la historia, introduciendo detalles morbosos, eróticos, además de sangrientos, y por supuesto con un final feliz donde todos se salvan excepto el más malvado de todos, el lobo. Entonces, ¿cuál es la historia real de Caperucita Roja? Lo más probable es que la historia que conozcas sea sobre la nieta que va al bosque a visitar a su abuela y se encuentra con un lobo. En la historia real de Caperucita Roja, algunas cosas permanecen igual, pero otras cambian drásticamente. El personaje principal de la historia es una muchacha joven. Hasta aquí no ha cambiado nada. Una niña a quien ordenan llevar leche y pan a su abuela, la chica acepta con algo de miedo pero con determinación. Sabe que no es un viaje fácil y que tiene que atravesar un bosque al que la gente le tiene miedo. Era una zona frecuentada por lobos, pero ella accede, y se cubre con una capa roja con una caperuza muy llamativa. Camina tranquilamente por el bosque espeso y solitario hasta llegar a la casa de su abuela. Hasta aquí todo ha ido bien. Pero al entrar en la casa de su abuela la ve acostada en la cama, parecía cansada y su voz sonaba un poco rara. Pero no le da importancia, ella le dice a su abuelita que le trae leche y pan, y su abuela le da las gracias y le pide que coma algo. Había carne en la alacena, la joven se la prepara y se dispone a comer. Después de unos minutos, su abuela le pide que se quite la ropa y se acueste a su lado. En la verdadera historia de Caperucita Roja, la muchacha se va desprendiendo de cada pieza de su ropa siguiendo las indicaciones de su abuela. Toda ella debe estirarla al fuego, medias, falda, ropa interior, la caperuza. La niña preguntó: ¿por qué quieres que me lo quite todo? Porque ya no te van a hacer falta, respondió la abuela con voz ronca. Cuando la chica, desnuda, entró a la cama, descubre que no es su abuelita quien está acostada, sino el terrorífico lobo, que entre burlas le revela que lo que acaba de comer hace un momento no era carne de animal, sino parte de su abuela. Y que ahora él, el lobo, va a devorarla también a ella. Y así lo hizo. Elementos culturales en el cuento de Caperucita Roja. La verdadera historia de Caperucita Roja parte de dos ejes centrales, los ritos de iniciación y el canibalismo. Nos muestran a una chica que ha dejado su hogar, su familia y la civilización y se ha ido sola al bosque. Viste una túnica roja, que simboliza la menstruación y el despertar sexual. Nos indica sencillamente una ceremonia de iniciación. El lobo se convierte en la especie sexual más primitiva, letal y salvaje. Un enemigo que se suponía que nuestra joven debía de enfrentarse, pero que no pudo vencer. Sin saberlo, se encuentra en una dimensión aterradora y prohibida del canibalismo, devorando a esta anciana que representa el pasado, lo viejo y lo que hay que transmutar. Enraizado en lo más profundo de nuestro pasado, de esa zona de los Alpes donde surgió la historia y del simbolismo de los lobos.
Esta historia teje su oscuridad desde lo más primitivo del ser humano, algo que aún hoy nos cuesta entender, por lo lejano y por lo terrible. Por eso preferimos suavizar la historia con aspectos más difuminados y accesibles, de esas imágenes de los cuentos clásicos como la historia de la Caperucita Roja, convirtiendo este cuento de terror antropológico y psicológico en uno que puedas contarles a tus hijos para que se vayan a dormir sin perturbar sus sueños. ¿Conocías la verdadera historia de Caperucita Roja? ¿Qué opinas de esta versión oscura? Déjanos saber lo que piensas en los comentarios. Estaremos encantados de leerte. Y si te ha gustado este contenido, dale un pulgar arriba. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.